Hola a todo el mundo otra vez. Siguiendo un poco con la línea de las preguntas más frecuentes que soléis hacernos, pues tenemos una que es como muy, para nosotros es un tema muy cotidiano, pero entiendo que para quien todavía no tiene una granja de caracoles o todavía no está en el trabajo diario de los caracoles, con los caracoles, pues le puede resultar un poco más paralizante, ¿no? Y es ¿qué comen los caracoles? Bueno, para responder a una pregunta como esta, hay que tener un poquito más de profundidad detrás. O sea, que en realidad, ¿qué comen los caracoles? Es una pregunta muy fácil de responder porque comen de todo. O sea, los caracoles son omnívoros. Si os vais un poco a ver, os dirán que son herbívoros y demás, pero el caracol come de todo. De hecho, tiene ciertos comportamientos caníbales, bueno, no sé si decir los caníbales, no es que coman a los mismos individuos de su especie, pero por ejemplo si hay babosas en el criadero y tú pisas una babosa, el caracol se come los restos de babosas. Les hemos visto en la naturaleza, en huesos por ahí de carroña y demás, o sea que son carroñeros también. Evidentemente comen vegetales, que eso es lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Entonces el caracol come de todo. Pero básicamente para responder a la pregunta esta, que siempre nos la hacen digamos, en el ámbito de las granjas y de los criaderos, ¿no? Va un poco más en la línea de cómo tendrían que ser los alimentos que suministramos nosotros a los caracoles para que el caracol esté bien alimentado, ¿no? O por lo menos así lo entiendo, ¿no? Básicamente el caracol para saber qué tenemos que ponerle, tenemos que conocer cuáles son sus necesidades, ¿no? O sea, a nivel biológico y más concretamente a nivel fisiológico, tenemos que conocer qué demanda el caracol y para qué. ¿Vale? En esta línea, evidentemente, el caracol tiene unas necesidades, ¿cómo deciros?, a nivel de vitaminas y demás, y de elementos así un poquito más, no sé cómo deciros, más funcionales. No son elementos o no son cosas que le vayan a hacer crecer al caracol, pero son cosas que si no están pueden provocar problemas en el caracol y en cualquier otra especie. Este tipo de cosas se solucionan con correctores vitamínicos y demás que se aportan a los piensos. También es muy bueno a este nivel tener una buena cubierta vegetal que básicamente sobre todo sirve como protección para el caracol y como hábitat para el caracol, pero que también sirve para que el caracol mordisquee sus brotes y sus cosas y al final acaba encontrando lo que él necesita, lo acaba encontrando en la pequeña parte de naturaleza que nosotros le damos, ¿no? Entonces las necesidades vitamínicas van un poco por ahí, van un poco porque el caracol necesita ciertas cosas para que su funcionamiento, para que todo lo demás sea correcto, ¿no? Luego, evidentemente todo el mundo sabe, o por lo menos cree saber, que el caracol tiene unas necesidades a nivel mineral bastante importantes, ¿no? Porque como tiene concha, pues necesita muchos minerales, ¿vale? Es cierto, el caracol necesita bastantes minerales. De hecho, como el 25-30% del peso del caracol, y a veces incluso un poco más, corresponde a su concha. Entonces esto no es baladí. O sea, el caracol necesita bastante aporte mineral para conseguir que su crecimiento o su progresión sea correcta, ¿no? Con este tema no os pongáis muy así, o sea, que no os preocupe demasiado porque básicamente el caracol se cría en el suelo. Entonces el suelo es un recurso a nivel mineral casi inagotable. O sea, todos los suelos tienen minerales, más o menos, pero todos tienen minerales como para criar caracoles casi eternamente ahí. Y además, en caso de tener alguna carencia, con un poquito de carbonato cálcico incorporado al terreno es suficiente, ¿vale? Entonces, evidentemente nuestros piensos tienen minerales, ¿eh? O sea, no os penséis que esto nos lo pasamos por alto. El pienso, su alimento, tiene que tener un cierto porcentaje de minerales. No solo carbonato cálcico, tiene otros, pero es importante que sepáis que las carencias de minerales suelen venir más por temas de suelos que por temas de piensos, aunque se puedan poner un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Otra cosa que necesita el caracol para poder progresar, digamos, en su desarrollo son las proteínas, ¿vale? En todo el reino animal, la proteína es sinónimo de crecimiento. Es decir, el caracol, si no come un alimento, si no toma un alimento rico en proteínas, pues va a tener un crecimiento más lento,
¿vale? Esto es así, pero con el caracol, con tu hijo o con tu hija, o con tu mascota, o con lo que vosotros queráis. O sea, si no tiene un cierto aporte de proteínas, el caracol lo va a pasar mal, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el pienso tiene que tener un balance proteico bastante correcto y importante, ¿vale? Es lo que nos permite que el caracol crezca. Junto con el mineral, tener en cuenta que el caracol no nos podemos olvidar que el caracol va a crecer a nivel corporal y a nivel de concha, no sé si me entendéis. O sea, el caracol al final tiene que hacer crecer su casa para poder crecer él luego dentro, ¿no? Entonces esto es una cosa que va de la mano, junto con las vitaminas, porque si no hay según qué vitaminas, el caracol no va a fijar bien el calcio. Entonces muchas veces, no, es que el caracol está blando, y no es un tema de minerales, porque ya os digo que hay muchísimos en donde el caracol está, sino a veces es una cuestión de que le faltan otras cosas más pequeñas y más importantes, ¿vale? Y luego también tenemos que tener en cuenta que el caracol necesita energía, o sea, necesita energía para desarrollar lo que es su actividad. Y esa energía tiene que estar también en el alimento que le aportemos. Tener en cuenta que el caracol a nivel de alimentación es un animal bastante sencillo, porque nosotros nos tenemos que asegurar de hacer una buena siembra vegetal, o sea, tener un criadero con buenas especies vegetales que le permitan su cobijo, evidentemente, pero que le permitan también, nosotros decimos, mordisquear la vegetación. Entonces, en ese sentido, él ya tiene a su alcance eso, combinado con el pienso, evidentemente, que nosotros le ponemos pienso y lo tenéis disponible en nuestra página web. Podéis solicitarnos pienso si queréis trabajar con el mismo pienso que nosotros. Y esa combinación de un buen pienso bien formulado y con buen formato y una buena siembra es, a nivel de alimentación, es más que suficiente, ¿vale? Pero que sepáis que el caracol tiene varias necesidades, tanto a nivel vitamínico como a nivel proteico, como a nivel mineral y a nivel de energía, ¿vale? Básicamente nuestros piensos se formulan a base de cereales, minerales y un corrector vitamínico, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto, que lo tengáis en cuenta y que sepáis que son las necesidades del caracol a nivel de alimentación, ¿vale? Son importantes porque el caracol va a tener ciertas peculiaridades después en función de lo que coma, así que no paséis por alto y no le deis cualquier cosa al caracol, porque hay piensos que están en el mercado para otro tipo de especies y demás que al caracol no le van bien, y no solo no le van bien, sino que pueden os pueden llevar a tener problemas en el criadero, ¿vale? Así que contar con una buena alimentación, que no es tan complicado, es bastante fácil. Y contar con un buen recurso, un buen pienso, os evita un montón de problemas y os permite estar tranquilos en un montón de niveles. Bueno, pues nada, espero que os haya servido y seguiremos contestando algunas preguntillas de este tipo, ¿vale? Venga, un saludo a todo el mundo.